La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. Y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra, la guerra contra la inflación en Argentina. Vamos a terminar con los especuladores. Sí, es la hora de Maquiavelo. Y sí, es Argentina, ¿qué le vas a hacer? ¿Qué tal? Bueno, esta fue la declaración de guerra a la inflación que cumplió 8 meses. En marzo, mediados de marzo, en un acto en Tortuguitas, el presidente dijo un martes que el viernes le declaraba la guerra a la inflación. Bueno, ahí tenés la guerra a la inflación. Claramente, con una inflación que ya va al ritmo de 100% anual, el presidente se rindió, ¿no? Y se rindió también ante el relato, porque en definitiva la guerra contra la inflación es parte de un relato. Una guerra se libra contra una potencia extranjera, contra una fuerza invasora, contra alguien que está fuera. Para resolver la inflación, el gobierno tiene que resolverse a sí mismo. Y esto yo te lo voy a mostrar por qué el gobierno también, además de haberse rendido ante la inflación, perdió la guerra del relato de la inflación. Yo quiero que veas un gráfico de que te habíamos mostrado, de la consultora Fuente Primaria de Tomás Lanusse, que está en el programa pasado, que te propongo que lo repases en el canal de YouTube, hecha en el oeste del conurbano, o sea, en uno de los, o el bastión peronista por excelencia. Hay varios partidos del oeste del conurbano. ¿Usted cree que el Estado Nacional debe gastar más de lo que recauda? ¿Debe gastar lo mismo o debe gastar menos? Bueno, automáticamente el 52% dice que debe tener superávit, que debe gastar menos. Y el 36% que debe estar equilibrado. O sea, el 90% de los argentinos tienen claro que la culpa de la inflación es del gobierno y no de una potencia externa a la que se le puede declarar la guerra. Pero yo quiero que lo escuches a Alberto unos 5 meses después, cuando firmó y mostró en público la capitulación ante la inflación. Y sí que me preocupa. Y sí que me preocupa. Y por eso hemos dejado todas las paritarias abiertas para que los sueldos le ganen a la inflación. Y por eso ayer anunciamos el aumento de los jubilados y un bono especial para nuestros jubilados para que le ganen a la inflación los ingresos de los jubilados. Bueno, muy irresponsable, ¿no? Paritarias abiertas que pidan lo que quieran. Bueno, Moyano consiguió el 107%. Esto, ya te lo explicamos, esto genera esta orgía indexatoria de precios y salarios que casi todas las veces llevó en Argentina a la hiperinflación. En marzo, el presidente prometió la guerra al día siguiente de que se conociera la inflación de febrero, que fue 4 y pico, poco debajo de 5%. En ese momento, la inflación ya estaba al 7%. Cuando dijo, listo, la inflación no importa, que los salarios le ganen a la inflación, total, ya capitulación confirma, en agosto ya estaba al 7%. Y 6% es el piso, siempre que supongamos que la inflación se mide correctamente. Por ahora no hay indicios de otra cosa. Pero yo te quiero mostrar qué es lo que cree la gente, y por eso es que el gobierno perdió el relato de la inflación, cuando se le pregunta qué es lo que causa la inflación. Esta sí, si tuvieras que elegir entre que te aumenten el sueldo, como dice el presidente, o que se acabe la inflación, el 90% prefiere que se acabe la inflación. Incluso los camioneros de Moyano, que tienen a Moyano que les aumenta el sueldo, realmente hoy,
hoy más que la inflación, probablemente la inflación termine superándolos, hoy están diciendo que prefieren que se acabe la inflación. Y la realidad es que menos de la mitad de los trabajadores en Argentina están beneficiados por una paritaria, están en relación de dependencia, la mayoría hoy está en la informalidad. Por eso, este discurso de que más vale que te aumenten el sueldo a la inflación, no importa, no funcionó. Acá hay votantes de Cristina también, en ese 90%. Quiero que veas el próximo. A ver si podemos, ahí está. Bueno, esto es el éxito en la opinión pública de las medidas de Massa, según la Universidad de San Andrés. Esto anterior era de la Universidad de San Andrés. La satisfacción con las medidas de Massa no llega a un cuarto de la población. O sea, menos de los votantes que están dando en las encuestas hoy que podrían llegar a votar por el Frente de Todos. Quiero que veas la próxima, que es la clave. A ver si la podemos ver. Bueno, acá lo tenés. También de D'Alessio Irol, de la última encuesta, los temas que originaron la inflación según la gente. Estos son respuestas múltiples. La primera con el 55%, el Banco Central emite moneda. Escuchate esto. Primera opción de los argentinos, encuesta nacional, el Banco Central emite moneda. Javier Milei está feliz de que su prédica penetró en la opinión pública. Bueno, la gente la tiene clara, habría que ver en cuántos países la tiene tan clara. Que el Estado gasta de manera poco eficiente, la segunda con 49. Falta de confianza en el gobierno, 37. Recién vienen los empresarios, que ese es el centro del debate. El gobierno trata desde el inicio de la inflación de echarle la culpa a alguien. Y fundamentalmente, obviamente, los especuladores, los intermediarios, los empresarios, ¿no? Fíjate, los empresarios que quieren ganar más, 33%. Esto es la tumba del relato. El relato se hizo más sutil, con precios cuidados. Los precios cuidados, que ya tienen 9 años, subieron 1.500% desde que los instauró Axel Kicillof en 2014. 1.500%. Massa viene con sus precios justos. ¿Qué te dicen los precios cuidados? Y bueno, nosotros, el Estado está presente y te cuida de los empresarios malos. Bueno, evidentemente no nos cuidó bien. Y los precios justos te cuidan de empresarios injustos, ¿no? Pero vos fíjate lo poco que está impactando ese relato. Y finalmente, sí, ahí quiero escucharla, por favor, la nueva ministra de Trabajo. Considero que hay que trabajar todo el tiempo por la inflación, pero un mes no va a hacer una gran diferencia y en cambio desde el punto de vista anímico, de lo que significa para el conjunto de las argentinas y los argentinos, queremos que Argentina sea campeón. Bueno, no, sin palabras, ¿no? La esperanza del gobierno es, bueno, que el Mundial distraiga a la gente. A ver, después del partido tenés que ir a hacer las compras, los precios van a seguir subiendo. Y llegar a las fiestas, y después que vengan las vacaciones, y llegar a marzo y a ver si entran dólares de la cosecha gruesa. Eso es todo lo que tiene el gobierno para ofrecer. Por eso, como te decimos siempre, si te interesan los temas que tocamos aquí en la hora de Maquiavelo, que te metas en el portal de TN los sábados, de precios cuidados a justos. El gobierno se rindió ante la inflación y ahora pierde la guerra por el relato. Te pido que te quedes 3 segundos. Me voy a sentar con Willy Cohen, que es el periodista económico más interesante de la Argentina, con varias preguntas sobre esto del relato y de por qué la culpa de nuestros males la tenemos nosotros. 3 segundos. Bueno, y usted lo está viendo. Willy Cohen, y que presentó esta semana su libro, a ver si lo podemos mostrar por acá, Somos Nosotros, hermoso libro, que tiene el mismo nombre del programa del que formo parte como columnista desde hace, bueno, ni me acuerdo cuántos años, los martes generalmente, y que es interesante, ¿no? Porque el Somos Nosotros es un poco la triste realidad de la Argentina, ¿no? Ahora, vos siempre decís, si esto fue un fracaso en los últimos
20, algunos dicen 80 años, es porque somos nosotros. Ahora, vos viste estas encuestas en donde de repente la gente, mayoritariamente, primera opción, culpa por la inflación al Banco Central. ¿Vos lo habías vivido esto antes en tu carrera? Bueno, tal vez el periodo de las altísimas inflaciones con las que terminó el gobierno de Raúl Alfonsín e incluso esa transición que también le tocó en los primeros meses a Menem de violentas inflaciones y sobre todo de una enorme ineficiencia del Estado en cuestiones que ni siquiera volvieron atrás, como la privatización de los teléfonos o la privatización del servicio de... Por suerte. Digamos, Por claro, suerte. pero quiero decir, cuestiones que tenían que ver con una opinión pública que se había cansado del fracaso básicamente del Estado, ¿no? Y por otra parte, el relato sobre, digamos, la demonización del mercado y la adoración del Estado no estaba tan vigente como estuvo durante todos estos años, a pesar del fracaso estrepitoso de ese modelo, ¿verdad? Pero bueno, como también hubo muchos problemas durante los gobiernos que, digamos, intentaron aplicar programas de estabilización, que después finalmente fracasaron siempre por lo mismo, porque finalmente, digamos, las ambiciones políticas de los gobernantes hacen que no se respeten los presupuestos, ¿no? Claro. Y esto es lo que en alguna medida también está contado en ese libro, con mucha documentación. La verdad que efectivamente, digamos, yo formé parte de un gran equipo que produjo este libro, que efectivamente lleva el nombre Somos Nosotros, que es desde luego el programa de radio en el que estás con nosotros hace muchos años. Pero en rigor este libro nació en principio, sobre todo la insistencia de mi esposa, de Sofía Pomar, también con, en su momento, gente de algunas editoriales que se acercaron en la época que, digamos, teníamos un pico de rating muy alto en Radio Mitre, con Marcelo Longobardi. Claro, sí. Entonces, digamos que... La mitad del share de Radio AM de la mañana. Muchas editoriales decían, mirá, Willy, se venden muchos libros de economía, ¿cómo no haces un libro de economía? Entonces, esta historia que tiene como 5 años, bueno, pero ¿qué voy a...? Si yo no soy economista, digamos. Bueno, yo finalmente... No te recibiste, pero estudiaste economía. Está bien, pero digamos, yo me dediqué a mirar la economía y todos los comportamientos de la política económica de estos últimos 40 años como periodista, y lo hice desde una platea preferencial. Bueno, eso me dijeron, contá las anécdotas de las redacciones, todas las historias que vos has contado durante tanto tiempo. Mi mujer decía todas las historias que te escuché 40 veces. Entonces, ahí surgió que, vos fíjate que el libro en sí mismo tiene más de la historia del Willy Cohen, periodista de los diarios, que después de la televisión y la radio, que surgió a partir de, como dije el día de la presentación, cuando me adoptó Marcelo Longobardi, digamos, ¿no? Que ahí, bueno, obviamente me permitió hacerme más conocido en la radio y en la tele. Pero en definitiva, volviendo al Somos Nosotros, hay una pregunta que está muy vigente, ¿no? Es, ¿somos nosotros o son ellos? Claro, cuando uno habla, digamos, del fracaso económico argentino, que a mí me tocó, digamos, mirar con algunos elementos que también están en el libro, y bueno, y que son elocuentes. O sea, en este país hemos tenido un billete de 1 millón de pesos. Claro, que se muestra en el libro, ¿entendés? Es impresionante. Vos pensás un billete de 1 millón de pesos. Y hoy como mínimo, ¿no? tendríamos que tener... Que ese billete valía $100 o ni siquiera. Y hoy tendríamos que poder tener las billeteras uno de 10.000. Claro. Pero bueno, el gobierno cree, es parte del relato también eso, que no emitiendo un billete más grande, la gente por ahí no se da cuenta de la digamos, esa tontería apareció recién en el, digamos, segundo mandato de Cristina, ¿no? Hasta ese momento en la Argentina se emitían billetes de mayor denominación en los periodos inflacionarios, ¿no?
Y así, bueno, y así nosotros vimos que, suponete, en el año 85, 80 centavos de peso era $1, y 6 años más tarde, en el año 91, cuando se lanza la convertibilidad, eso que había empezado con 80 centavos de peso $1, Eran como 10.000. terminó a 10.000 pesos Claro. $1. O sea, Había que sacarle los la ceros. devaluación y la desvalorización de la moneda, y por cierto, la generación y la explosión de la pobreza que todo eso ha generado. Es decir, cuando uno ve... O sea, fue un negocio. En el Bueno. fondo, el retroceso argentino es un negocio para la clase política, porque en definitiva se las arreglan buscando culpables. Yo me pregunto muchas veces... Sí, no sé si es un negocio. Yo lo que sí creo es que, digamos, desde prácticamente el empréstito de la Baring Brothers de Bernardino Rivadavia a la fecha, y hay algunos documentos que están en el libro, el comportamiento fue siempre el mismo. Es decir, gobiernos que toman deuda o que imprimen digamos, plata. O que rifan la riqueza del subsuelo vía retenciones a las exportaciones, lo que vos quieras, y que, digamos, consiguen oro o consiguen dólares de los préstamos o de los exportadores, y que con esas reservas terminan haciendo explotar el gasto público. Obviamente gobiernan con medidas muy demagógicas para quedarse en el poder. Esas medidas demagógicas son repartir subsidios, sobre todo a los ricos, a los sectores empresarios, a la clase media, atrasar el tipo de cambio, generar, digamos, aumentos ficticios de salarios, hasta que todo eso vuela por el aire. Y cuando vuela por el aire se producen, bueno, o las incautaciones de depósitos, los que corren primero a cambiar los billetes digamos, el festival de papeles impresos completamente sin respaldo, corren al Banco Central a buscar los dólares o el oro, siempre lo mismo. Los primeros que corren son los únicos los que afortunados. y después todo el mundo termina en la ruina. El resto cola de perro. Y bueno, y esto es lo que ha sucedido sistemáticamente en el gobierno, Pero, digamos, Willy, en la Argentina, ¿no? Una pregunta típica es ¿por qué los políticos no cambian? Y cuando prometen cambiar, no lo saben hacer. El caso de Mauricio Macri, que prometió mucho cambio y al final no lo hizo. Y es que los políticos se atajan y culpan a la gente, ¿no? Yo lo escuché, no sé si lo escuchaste vos, seguramente. Bueno, lo que pasa es que los argentinos quieren curarse, pero no quieren tomar los remedios, ¿no? Como diciendo, ojo, que ajuste significa que te voy a ajustar a vos. Y me parece que estos números que estuvimos viendo están mostrando, no sé si será un poco la prédica de Milei o la gente se fue dando cuenta, o es la información que están dando abiertamente los medios de comunicación, que la gente entendió que el problema son los políticos. Bueno, esa discusión se dio en la presentación del libro muy interesante. Entre Carlos Melconian y Rosendo Fraga, que junto a Marcelo Longobardi participaron también de este proyecto escribiendo los prólogos. Fue muy picante. Rosendo decía, Argentina, él no le veía una solución porque no ve un líder, un De Gaulle, una Margaret Thatcher a la vista. Pero Melconian le decía, ojo, que cuando vino Menem, mi viejo Zapatero quería que le privatizaran los teléfonos, porque estaba pagando el plan Megatel hacía no sé cuántos años, y que aparentemente hoy la opinión pública está para eso. Bueno, por eso, digamos, ese debate lo que tiene que ver en el fondo es de qué se tratan los liderazgos políticos. Es decir, los liderazgos políticos son los liderazgos clásicos de un líder político como Alfonsín en su momento con la idea de la democracia y las instituciones, con Menem con la idea de la economía de mercado y, digamos, la alianza con Occidente y con Estados Unidos. Es decir, donde es el líder político en alguna medida el que va adelante, el que lleva adelante, digamos, la iniciativa, o lo que vimos un poco, digamos, con lo que era el relato, digamos, en la administración Macri, donde lo que se decía es que en realidad
Macri era un emergente de lo que quería la sociedad. Claro. No es que, digamos, ellos venían a imponer nada propio, sino Claro, que simplemente... Ahí sabes lo que pasó, Willy. Durán Barba, ahí, ojo, pero ahí es Durán donde lo de Barba fue el Melconian hombre vale. que le decía Sí. a Macri, no podés hacer otra cosa que lo que te dicen las encuestas que Claro. quiere la Por gente. eso es como gobernar por encuestas. En lugar de liderar, es seguir. Y Exacto. eso, bueno, es lo que fracasó. Claro, bueno, tanto es así que hoy, digamos, el expresidente Macri, cuando anuncia, digamos, su nuevo rol neohalcón, lo que él dice es, bueno, ahora la sociedad entiende cosas que antes supuestamente no entendía. Eso Bueno, es verdad, eso es digamos, verdad. Es así. y ahí es donde aparece lo de Melconian. Claro. Es decir, yo creo que lo de Melconian es una síntesis en el sentido, sí, es cierto que tiene que haber un líder político que, digamos, tome la decisión y tome decisiones con costo político. Claro. Lo que cuando Menem decía cirugía mayor sin anestesia, ¿verdad? O cuando Menem un día dijo, y bueno, si la nafta tiene que ir a valores impresionantes, que vayan en bicicleta. Sí, o Es decir, ramal ese que tipo paga, ramal que cierra. Digamos, por supuesto. Ahora, al mismo tiempo, ¿qué dice Melconian? Bueno, Menem podía decir eso porque la sociedad estaba harta, digamos, de las empresas públicas Deficitarias. ineficientes, sobre todo. Es decir, que realmente no hubiera teléfono, que los cortes de luz fueran permanentes, que no hubiera, por supuesto, inversiones. Ahora, bueno, se ha recorrido un largo camino, digamos, en estos años. Pero parecería que la y- opinión pública en sí. parte está de vuelta, otra vez pidiendo, digamos, más mercado o más Estado. Por ahí falta que le expliquen muchas cosas. Ujú. ¿Vos creés que el próximo periodo que viene va a ser Sí. de reformas económicas? Yo siempre, ¿O seguimos, como vos sabés, somos nosotros? Como vos sabés, yo creo que esto que hoy están marcando las encuestas es lo que yo creo que ocurrió toda la vida. Es decir, yo siempre creí que la sociedad, para ponerlo, digamos, la calle, está un poco más a la derecha que los diarios, Claro. que los medios, que la televisión, ni hablar, que la radio, digamos, ¿no? Porque, bueno, en los Claro. medios hay mucha cosa políticamente correcta, cosa que en la calle cada vez menos, ¿no? O sea, los medios Y creo que, son Corea del creo Centro que y la gente ya está en Corea del Sur. Y creo que el cuento ese de no profundizamos, digamos, los cambios que había que hacer porque la sociedad no estaba preparada para eso, Es verso. no sé si verso, pero es un justificativo. Es un justificativo. Es justificar la falta de voluntad política. O sea, Cristina no está pensando si a la gente le cae bien o no le cae bien las cosas que ella hace. Ella va Las para hace, adelante. no tiene problema. Y tiene un proyecto político bien claro y por eso fideliza de la forma que fideliza, lógicamente, a sus propios, ¿verdad? Bueno, hoy hay dirigentes de Juntos por el Cambio, sobre todo del PRO, que van también por ese lado, digamos. Y creo que obviamente la aparición de Javier Milei y el mensaje económico, sobre todo de Javier Milei, interpeló fuertemente a Juntos por el Cambio, a tal punto que hoy en día, bueno, no está tan claro que el frente opositor, digamos, no se pueda o dividir o remezclar mirando Sí, claro. hacia adelante. ¿no? Hay como No dos está nada visiones claro que están porque, muy divididas. porque no sí. está nada claro cuál es el proyecto económico de Juntos por el Cambio. De ninguno. Pero claramente no está claro porque uno percibe que la opinión del macrismo o de Ricardo López Murphy no es la misma que la de los economistas que están con Horacio Rodríguez Larreta, ni hablar De los los radicales. sectores más vinculados al radicalismo, ¿no? Hay de todo allí, ¿no? Pero de todas maneras, volviendo, digamos, a este libro, en definitiva, como te digo, yo lo que a mí me tocó ver durante 40 años de seguir los temas económicos y la política económica en la Argentina, es que, digamos, este modelo del estatismo económico y el relato de que tiene que estar el Estado presente
para garantizar que haya menos pobreza y que haya mejor distribución del ingreso. Y que lo único que logró es más pobreza. Ha sido un fracaso total. Es decir, lamentablemente tenemos cada vez más Estado, por cierto, cada vez más impuestos y, por supuesto, cada vez más pobreza. Menos inversión, obviamente más gente que quiere buscar su futuro fuera de la Argentina. Por lo tanto, creo que ahí sí somos nosotros, porque, bueno, el estatismo y la idea del Estado presente no es algo que está exclusivamente, digamos, en el sector que hoy puede representar Javier Milei, digamos, ¿no? Ni mucho menos. Está lamentablemente muy instalado en la política. Willy Cohen, ¿somos nosotros? Es así, somos nosotros, los políticos y los argentinos. Chau, hasta la próxima hora de Maquiavelo, aquí por Metro y por YouTube. En Laboratorios Bagó trabajamos para cuidar tu salud y la de tu familia, acompañándote en cada momento de tu vida. Tu confianza es nuestro mayor logro. Laboratorios Bagó, ética al servicio de la salud. Pagar un regalo desde la app Galicia y pegar una promo es épico. Lo que no es épico es darte cuenta que dejaste las llaves de la nave adentro. Me siento cómodo y realizado como persona porque puedo decir, sí, terminé el secundario. Es como un aval, de hecho de tener títulos secundarios, como que te abre esas puertas que están muy buenas. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad.